Ok, nosotros hemos concluido el capítulo 41 del Tania. Es un capítulo muy largo. Vamos a hacer una pequeña introducción al capítulo 42, pero vamos a ver que la introducción en realidad también es una conclusión del capítulo 41. Como vamos a ver que el capítulo 42 es una continuación directa del capítulo 41. Vamos a dar una pequeña pregunta para que cada una piense dentro de sí. ¿Qué factores uno necesita? ¿Qué factores uno necesita para tener interés en algo? O podemos hacer la pregunta del otro lado opuesto. ¿Qué factores tienen que suceder para que uno pierda interés en algo? Hemos hablado, cuando uno estudia el Tania, a pesar que el Tania no declara que es un libro de psicología, pero el Tania entiende el alma de uno. El alma enfoca el judaísmo entendiendo la forma de pensar, de sentir de uno. Entonces la pregunta es, ¿qué factores uno necesita para tomar interés en algo? O lo contrario, ¿qué factores necesita para perder interés en algo? La respuesta es el capítulo 41 y 42 del Tania. El capítulo 41, si nosotros encapsulamos, lo resumimos en muy pocas palabras. El capítulo 41 nos ha demostrado qué necesidad uno tiene con el judaísmo. El 42 nos va a explicar que es accesible el judaísmo en uno. Es decir, uno para tomar interés en algo, él tiene que sentir que este algo le nutre, le aporta algo. Y no solamente que le nutre, sin esta nutrición, él no está. Es decir, cuanto más uno está convencido que ese detalle es necesario en su vida, no lo va a soltar. El ejemplo que hemos dado hace varias clases atrás en el capítulo 41, que una persona que siente que su pareja es necesario en su vida, no se le va a ocurrir que un pleito sea pretexto para ya no tenerlo. Es decir, el capítulo 41 nos demuestra que el judaísmo es necesario para uno. No está en juego. Por ejemplo, hay gente que por cualquier razón ya no está en el judaísmo. Ya. Por cualquier razón. Y, por ejemplo, en Israel están hablando de que hay muchos estudiantes universitarios y la Havdel también gente, estudiantes de Yeshiva, que estos 6 meses que todo está cerrado, está causando mucho daño, está generando un desinterés en estudios. Justo me enseñaron un reportaje. Es decir, uno que llega a esta conclusión es porque él no tenía claro antes la necesidad de lo que él estaba haciendo. Porque si uno siente la necesidad, no lo va a soltar. Entonces, y esto el Rebbe habla, la Hasidut habla, la función de un profesor en general no es tanto enseñar la materia, sino es despertar el interés en el alumno, que demostrar al alumno, esta materia te sirve. ¿Cuántos de nosotros hoy miramos para atrás y decimos, tal materia no me sirvió para nada?
La otra materia, pérdida de tiempo. Seguro conocen, han escuchado muchos de estos comentarios, especialmente alumnos de secundaria empiezan a tener ese tipo de comentarios. ¿Qué me sirve? ¿Para qué? Y hay colegios que toman en cuenta, ya empiezan a dar al alumno opciones justo en estas materias. En realidad, toda materia debería de ser necesaria en la vida de uno. El tema es que el profesor o el sistema educacional, ellos mismos no saben para qué es necesario. Es solamente una opción. Si vas a estudiar tal y tal cosa, quizás vas a necesitar. Muy pobre. La Torá no funciona así. La Torá nos demuestra que cada detalle del judaísmo, tanto práctico como emocional, como intelectual, cada detalle es necesario, indispensable. Este es el capítulo 41. El capítulo 41 es un capítulo que demuestra el judaísmo es necesario, es tu energía, es lo que va a ampliar la energía que tienes en tu vida. Entonces tu vida, vas a vivir más la vida. El que tiene más energía, vive más la vida. Así de sencillo. Entonces, el capítulo 42 nos va a aclarar y hablar con detalles acerca del segundo requisito. El judaísmo es accesible. No solamente necesario, de primera necesidad, porque energía es primera necesidad. No hay nada más importante en la vida que tener energía. De ahí uno puede tener una duda. Ok, es de primera necesidad, pero no tengo acceso. Hay cosas que la gente necesita de primera necesidad y no tiene los fondos o no tiene el acceso. Está en el otro lado del mundo. Entonces, solamente el requisito que nos cuenta y nos aclara y nos comprueba que el judaísmo es necesario, ese es el medio para ampliar tu energía, eso todavía no es suficiente para que uno se involucre. Porque si uno no está convencido que es accesible, fácil de acceder, si uno no tiene esta claridad, aunque sea de primera necesidad, no lo va a hacer. Doy un ejemplo, no muy bello, pero es una realidad. Infelizmente, ¿cuántas veces uno escucha en clínicas gente que está muy enferma o mucho tiempo está enferma? Y como acá en Perú se dice, tira la toalla. Como dice, ya no quiero. Porque ve que es importante vivir, pero él ve que no le es fácil. Entonces se desanima. Porque solamente sentir la importancia de vivir, y por esta razón él está en la clínica, porque él quiere vivir. Sin embargo, él ve que es tan difícil, no lo convence. Entonces, el judaísmo, aunque el Tanya demostró que es un producto de primera necesidad, sin embargo, si nosotros pensamos que es difícil, nos retiramos. Entonces el 42 encaja, completa el capítulo 41 y ese va a ser el principal tema del capítulo 42. Accesibilidad a este método de ampliar la energía, que es el único método, y es el judaísmo. Ok, esto fue la introducción al capítulo 42, pero una introducción acá entre nosotros, la clase. Ahora vamos a leer una introducción que el Tanya mismo nos da al capítulo 42. Entonces empezamos a leer. En el capítulo anterior
el capítulo 41, el autor del Tanya, el Alter Rebbe, explicó que el temor a desconectarse de Dios, a perder a Dios, es un prerequisito para el servicio divino. Para que una persona se convenza que él quiere, que él necesita cumplir el judaísmo, el primero tiene que tener claro que es posible desconectarse de la fuente de energía. Ese es el primer requisito. Entonces, llegar a uno y decir, el judaísmo es lo mejor, la perfección de la naturaleza y las fiestas, todo esto es pequeño. Son razones muy chicas frente a la razón real. Quiero estar enchufado, quiero estar conectado. Entonces, ese es un prerequisito indispensable para que una persona transforme su judaísmo de ceremonia a acción real. Seguimos. Cada judío tiene la capacidad de lograr este nivel al meditar acerca de cómo Dios mismo está sobre él. Acá hay un proceso. Cualquier judío puede darse cuenta que necesita emplear su energía. Pero para esto, él tiene que entender que Dios, la fuente de energía, está sobre él, está con él. Es decir, que él no es el sol, por ejemplo, que recibe energía después de un gran proceso. El judío recibe energía directamente de la fuente. Porque si recibimos energía a través de un proceso, primero ya no es tanta energía. Segundo, la calidad. Entonces ya no hay tanto ánimo. Uno difícil que va a entender que él puede emplear la energía. Pero cuando yo tengo acceso al jefe, yo sé que él con una decisioncita me amplía la energía. Conoce la historia del banquero. Tiene ahí 10,000 empleados. La mayoría absoluta ni lo conoce al dueño. Pocos lo conocen. Pero hay la empleada que limpia las oficinas. Ella, a pesar quizás de ser una compañía subcontratada de limpieza, a pesar que ella no es de un rango ni alto ni medio, no es alguien indispensable en el sistema. Sin embargo, ella ve al jefe todos los días, al propietario. Y si ella quiere pedir aumento, ¿qué tiene que hacer? Jefecito, por favor, ya. Un otro que tiene que es un subgerente, tiene que rogar por una cita con el jefe. Y probablemente no le van a dar. Ella todos los días tiene su cita con el jefe, es decir, ahí está. Lo encuentra, ahí está. Es decir, el saber que Dios mismo está encima de mí. Yo tengo acceso a Él todos los días. Esto me alienta. No tengo que pasar por secretarias, no tengo que pasar por mis superiores y el superior del superior, etcétera, hasta recibir la cita. Puede pasar un año hasta que cada uno dice sí, 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 hasta que llega al jefe. No tiene cómo. Tiene que pasar por todo el sistema. La que limpia tiene acceso directo. Quizás el sol, enorme, y los astros, el zodíaco, enorme. Sin embargo, nosotros los Yehudim, acceso directo. Esto es nuestro tamaño. Este es nuestro tamaño. No es físico, es energético, pero lo tenemos a Dios directamente con nosotros. Esto es darse cuenta de esto.
uno toma interés en el judaísmo, porque sabe que a través de la Torah hablamos a Dios, Kriyat Torah, llamamos y hablamos a Dios. Ahí está. Ok, y no solamente que Dios directamente está sobre él, sino que Dios revisa sus riñones y corazón, que son los pensamientos y los sentimientos, para ver si esta persona sirve a Dios adecuadamente. ¿Qué significa esto? Hay un jefe que entra a la oficina, limpia, pero no mira, no toma interés, para él eso ya está hecho. Él está pensando en sus cálculos, en la bolsa, etc. Pero Dios no es ese tipo de jefe. Él entra, él mira si está limpio, dice gracias a la señorita que limpió la oficina. Es decir, este jefe toma interés en la labor de esta persona de limpieza. Entonces, ella se siente alientada, porque por un lado entra a la oficina del jefe y por otro lado, ella ve que el jefe toma interés en lo que ella hace. Entonces, ella tiene de todo para que el jefe le escuche. Este pensamiento lo llevará a la persona a producir al menos cierta medida de temor en su mente. Conciencia. Es decir, este temor de desconectarse de Dios, este temor de ya no ser la persona que tiene acceso a la oficina del jefe todos los días. Este temor le va a generar una cierta conciencia en su mente. Es decir, no es que él va a decir, hoy ya lo tengo. Y nunca va a pensar que quizás en algún momento ya no va a tenerlo. Entonces, él dice acá, la persona va a tomar conciencia. Eso es lo que él dice acá, una cierta medida de temor en su mente. Es decir, que va a tomar conciencia. Mira dónde estoy. Mira lo que estoy en la oficina del jefe máximo. Tomar esta conciencia es que va a dar lugar a que uno se imagina lo que él puede pedir. Entonces, un judío que tiene claro que él tiene acceso a Dios y que Dios está sumamente cercano a él. Entonces, él con esto ya tiene otra perspectiva del judaísmo. Va a querer cumplir el judaísmo para complacer a Dios, porque le va a beneficiar a él. Ok. Esto a su vez le permitirá a esta persona a estudiar la Torah adecuadamente, porque él tiene la conciencia que el jefe está con él. Si yo voy a cumplir bien el judaísmo, me va a dar. Entonces, tanto los mandamientos positivos como los mandamientos negativos. Entonces, acá él dice, el que tiene esta conciencia de la presencia de Dios y de la accesibilidad a Dios, de inmediato, esto va a generar en él
querer estudiar la Torah y a cumplir adecuadamente los mandamientos, las mitzvot. Entonces, ya vemos, tomar conciencia de este mínimo, eso es lo que mueve a uno. Ok, seguimos. El Alter Rebbe, en el Tanya, también hizo notar que este nivel de temor es conocido como el temor inferior. Un temor que constituye un paso preparatorio para el apropiado cumplimiento de la Torah y Mitzvot. Es decir, tomar esta conciencia va a llevar a uno a actuar, va a llevar a uno a querer estar cerca a Hashem, va a llevar a uno a no estar buscando el primer pretexto para abandonar todo. El que constituye un paso preparatorio para el apropiado cumplimiento de Torah y Mitzvot. Este grado de temor debe ser manifiesto si el estudio de la Torah y la ejecución de las mitzvot por parte de la persona han de ser considerados servicio a Dios. Servicio a Dios es enchufarse. Entonces, cuando uno cumple el judaísmo, adecuadamente se vuelve un servicio. La gente lleva su carro de vez en cuando al servicio. ¿Por qué? Porque no quiere correr riesgo, quiere que el carro esté funcionando bien. Ese es servicio a Dios. Tenemos que cumplir los requisitos para que fluya bien. Igual que uno quiere que la energía de su carro, de su casa, etcétera, fluya bien, va a hacer una revisión, va a usar, va a cumplir con todos los requisitos para que fluya bien. Lo mismo también con Dios. Si yo tengo esta conciencia que necesito que energía fluya bien en mí, lo voy a hacer. Hay una diferencia, la paranoia. Los remedios la gente toma por precaución. La Torah lo toma para ampliar de frente. No por preocupación, porque Dios me dice, tú no vienes al mundo para vivir a la defensa. Tú vienes al mundo para vivir al ataque. ¿Qué es el ataque? Vamos a ampliar. Cuando llegué acá a Perú, conocí a un señor que ya hace varios años cerró su negocio. Cerró, vendió, no sé. Pero él estábamos yendo a poner mezuzot en una tienda de él. Tienda, oficina. En un local de él. Y él me dice en el camino que tal y tal, un id, es su competencia. Ok, él me está contando. Pero él me dice, hay una diferencia. Él es agresivo en los negocios y yo no. Y mira dónde él está y realmente el otro ocupa espacio. Y él tenía lo suyo. Vivía bien, pero tenía lo suyo. Y no era violento, tomar riesgo, etc. Son dos caminos en la vida. Uno era la defensa y uno ir al ataque. Pero el ataque en los negocios es un riesgo. En el judaísmo, el Tanya nos enseña, venimos a la vida al ataque. Pero no al ataque con riesgo, al ataque seguro.
conocen las inversiones seguras, Blue Chip, o AAA, o cada banco con sus nombres que cree que con esto va a captar más la confianza de la gente. Hay riesgos. En la Torah no hay riesgo. En la Torah solamente ir al ataque, a lo grande. Esto es lo que todo el propósito del judaísmo, ampliar. Entonces, acá un detalle más que hemos visto, pero vamos a poner en palabras en el tono que estamos hablando hoy. Para que logremos el objetivo del judaísmo, el judaísmo tiene que ser práctico y no ceremonial. Aunque la ceremonia uno hace cosas, actúa, pero no es suficiente. Igual que yo voy a mandar a ustedes, están hablando ahora de tomar vitamina D. Como prevención para asegurar tus defensas. El judaísmo no es para asegurar las defensas. El judaísmo es para asegurar que yo tenga la energía a mi altura. ¿Y quién define mi altura? Yo mismo. Entonces el judaísmo es una práctica, tiene vida y la amplía. Pero si es una ceremonia, que no sé por qué, yo estoy perdiendo algo. Ok, con esto hemos visto la introducción al capítulo 42 y ahora vamos al 42 en sí. Y es una continuación al 41 y por esa razón, así empieza el 42. A la luz de lo que ya se ha dicho antes, ¿dónde? En el capítulo 41, sobre, ¿qué tema? Sobre el tema del temor del nivel inferior. Acuerdan que hemos estudiado hace tiempo en el capítulo 41 que el temor de desenchufarse es el inferior. El nivel superior es ampliar, no solamente temor a desenchufarse, sino ampliar al ataque. Se comprenderá a través de lo que hemos estudiado en el 41, acerca de todo el tema de desenchufarse, el tema de la energía. Con esto, este concepto nos va a ayudar a entender claramente un comentario talmúdico, un comentario de la Guimará, algo que la Guimará nos relata. ¿Qué dice la Guimará en el Tratado de Brajot? Dice lo siguiente. Toda la Torah, todo el Talmud está basado en versículos. Entonces la Guimará basa el siguiente comentario en el siguiente versículo, que es un versículo de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Y ahora, pueblo de Israel, ¿qué pide Dios, tu Señor, de ti? Pregunta Moshe Rabbeinu al pueblo judío antes de fallecer. ¿Qué ya está pidiendo a Dios de ti? Es algo fácil, algo sencillo. El versículo está diciendo que eso es todo lo que Dios pide de nosotros. ¿Y qué es lo que Él pide? Solo que temas a Dios tu Señor. ¿Quién le irá? Dice el versículo que ya pide Dios de ti. La gente piensa 613 mitzvot. Todo el Talmud, toda la Torah oral, etc. No. Dice la Moshe Rabbeinu en Deuteronomio que ya pide Dios de siempre. Pronto ya vamos a tener.
en 2 semanas. En Parshat Ekev, Dios pregunta al pueblo judío a través de Moshe, ¿qué pide Dios de ti? Y contesta Moshe Rabbeinu mismo, una sola cosa él pide de ti. Tema. No temer que te va a pegar, temer de desenchufarse. Eso es todo. Entonces uno puede pensar, el judaísmo es súper sencillo. Ahí no queda el tema. Pregunta la Guimará. La Guimará no es un libro como gente piensa de, tú dices A, yo digo B, de propósito. No. La Guimará analiza, agarra el toro por las asas. Creo que por las asas se dice. Es decir, agarra el tema y lo enfrenta. No para cuestionar, sino para entender mejor. La Guimará, cuando ve este versículo, sí, el judaísmo es tan sencillo. Entonces uno podría pensar que la Guimará va a preguntar, ¿y las demás mitzvot? Esto va a preguntar a alguien que no conoce el judaísmo. La Guimará es una pregunta mucho más profunda. Pregunta a la Guimará al respecto. ¿Acaso es el temor cosa tan pequeña? Temer de desenchufarse es algo tan pequeño. Vamos a entender la pregunta antes de ir a la respuesta. ¿Por qué la Guimará piensa que temer a Dios no es algo pequeño? Muy sencillo. Vamos a ver a la calle. ¿Cuánta gente teme a Dios? Hay mucha gente que se declara soy creyente de Dios. Pero esta gente sabe que hay una conexión y un riesgo de no estar conectado. No. Ceremonial. Creo en Dios. Hay unos que todos creen en algo. Hay unos que creen en la bolsa, otros en los políticos, otros en los médicos. Cada uno cree en algo. Entonces hay uno que cree en Dios. Yo creo en Dios. Pero ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Entonces, la Guimará pregunta, si nosotros que entendemos qué significa en la práctica temer a Dios, que yo tengo que trabajarme porque yo no veo la energía, yo no veo el enchufe. Entonces, no es algo tan fácil, no es algo tan pequeño. Necesito mucho trabajo para tomar esta conciencia de que la energía que Dios da es necesaria. Necesito de muchísimo trabajo. Entonces pregunta la Guimará, versículo, ¿cómo declaras que el mínimo, el poquito que Dios pide de ti es tenerlo? Es decir, la Guimará, mira el respeto. La Guimará no duda del versículo. Hoy, ¿qué dices que solamente temer? Hay mucho más mitzvot. La Guimará no habla así del versículo. La Guimará trata de entender al versículo. Si el versículo dice, eso es todo lo que Dios pide de ti, entonces la Guimará quiere entender. Porque eso es todo. ¿Qué hay con el resto? Por eso solo dice, ¿es algo tan pequeño? ¿Acaso? Y responde, la Guimará contesta, sí. Es algo pequeño. Es algo fácil. ¿Y por qué? La Guimará no busca respuestas de marketing. ¿Conoces el marketing? No es fácil, es un minuto nomás. No te preocupes, es rapidito. Vamos a poner tefilín, ya, rápido. Ven, prende las velas, rápido. Eso es el lenguaje de marketing. Pero la Guimará no va por este lenguaje. La Torah nos quiere dar un mensaje. La Torah no busca la respuesta que cree que es fácil para que captes,
sino que la Torá viene como una respuesta constructiva que nos va a aportar conocimiento necesario para entender el tema. Entonces, pero primero la Guimara dice, el versículo tiene razón. Todo lo que Dios pide de ti es una cosita chiquita, témalo. Y la Guimara no va a rechazar al versículo, sino que la Guimara va a tratar de entender el versículo, porque el versículo no tiene chance de que sea algo equivocado. Eso fue escrito por Dios, entonces no hay. Explica la Guimara por qué es algo tan chico, tan fácil temer a Dios. Contesta la Guimara, sí, en el caso de Moshe es cosa pequeña, etc. Vamos a ver ahora notas que me imagino que va a tomar el resto de la clase, pero una preguntita. Vamos a tratar de entender lo que contesta la Guimara. Para Moshe es algo pequeño. Con esto, nosotros podemos empezar a entender el mensaje de la Guimara. Antes de empezar la nota, Moshe, la Guimara nos está hablando que para Moshe es algo sencillo, es algo pequeño. Es decir, él tiene mucho más. ¿Qué va a significar esto? Hay un ser humano, ejemplo, que es fácil. Entonces, si para él es fácil, para los demás seres humanos también es accesible. Moshe Rabbeinu, con todo el respeto que tenemos a él ha tenido papá, mamá igual que nosotros. Él ha ido a la piscina como nosotros. La canastita. Fue un niño normal. Creció, ha hecho travesuras, ha tenido logros en la vida. Entonces, cuando la Guimara nos cuenta que para un ser humano es accesible, entonces ya no hay otro ser humano que pueda decir que no es accesible. Si un ser humano viajó a la luna, ya es accesible para cualquier ser humano. Si cumple con los requisitos, ya. Pero el Tanya nos va a dar una respuesta muchísimo más filosófica que esto. Una respuesta que nos va a dar un mensaje de vida. Pero vamos a ver ahora una nota y después ya vamos a ampliar. Superficialmente vista, la respuesta del Talmud. Por eso queríamos hablar cómo podríamos entender el Talmud. La nota ahora va a cuestionar lo que hemos hablado. La respuesta del Talmud parecería ser lo siguiente. Esto fue dicho por Moshe al pueblo y para él. El temor a Dios es, en efecto, cosa sencilla. Apague el micrófono. Apague el micrófono. Esto fue dicho, este versículo, que pregunta, ¿qué es lo que Dios se quiere de ti? Y la respuesta es algo pequeño, temer a Dios. Esto, ¿quién dijo este versículo? Moshe al pueblo judío.
Por esa razón que el Talmud dice que para Moshe es sencillo, porque él es quien está hablando acá. Saben que todo el Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, es Moshe Rabbeinu quien está hablando. Entonces, uno puede entender, ya que es Moshe que está hablando, él está hablando de sí, para mí es fácil, porque él es quien está hablando. Entonces, él está cumpliendo su función de alentar a la gente y tomar a él mismo como ejemplo y decir, ves, gente, yo llegué, yo logré transformar el tema del temor a Dios en algo sencillo. Y él está como ejemplo. Entonces, la gente puede pensar, oh, buen ejemplo, voy a tratar de ser igual que Moshe. Y efectivamente, normalmente la Torá está escrito que cada judío tiene que desear a sí mismo cuándo voy a alcanzar el nivel de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay un libro que agrega Moshe también, que uno debería de decir, desear a sí mismo, que sus actos alcancen ser al nivel de Moshe. Entonces, cuando Moshe cuenta de sí mismo, que para él es fácil, es un aliento para nosotros. Si él logró, nosotros también somos seres humanos, también podemos lograr. Seguimos con el Tania. Terminó la nota. Sí, terminó la nota. Sigue el Tania. A primera vista, la respuesta del Talmud es incomprensible. Mira como un sabio, el Alter Rebbe, habla de la Gemara, no la refuta. Él dice, voy a hacer una pregunta contra el Talmud, voy a cuestionar el Talmud. Pero él usa un lenguaje suave. A primera vista, no te entiendo. Porque él está seguro que a la segunda vista va a entender. Como dice el versículo que también vamos a estudiar dentro de poco, si hay un vacío en el judaísmo, el vacío está en ti, no en el tema. Uno no entendió bien. Es decir, la Torá no vamos a llegar a refutar, no vamos a llegar a tener que desechar una parte, no existe. Es una Torá divina. Entonces, seguro que lo que yo no entiendo, hay una explicación. Entonces, por esa razón, ese respeto del Tania hacia el Talmud. Y dice, a primera vista, solamente a primera vista. Es decir, de frente diciendo, la pregunta va a caer, el tema va a quedarse. Por esa razón decimos, a primera vista, la respuesta del Talmud es incomprensible. ¿Por qué? Pues el versículo pregunta, ¿qué pida Dios de ti? ¿Qué pida Dios de ti en privado? Vamos a ver acá una nota justamente sobre este tema. Porque está hablando de ti, de una sola persona. ¿A quién se refiere? Se refiere a Moshe que está hablando. Y ya vamos a ver acá detalles. Es decir, ¿qué pide Dios de cada judío? De ti. Para la mayoría de los judíos, el temor ciertamente no es logro menor. Acuerdan que hemos dicho que el capítulo 42 vamos a estudiar
que el judaísmo es accesible. Entonces, acá ya estamos entrando al tema. El Alter Rebbe tiene su forma de expresarse, trayendo preguntas filosóficas, no contando a mí me parece, sino él tiene pruebas claras. Entonces, él dice, para la mayoría de los judíos, Moshe Rabbeinu, ¿a quién está hablando? A las masas. Él habló al pueblo judío, ¿qué pide Dios de ti? Para la mayoría de los judíos, el temor ciertamente no es un logro menor. No es algo tan sencillo. No es algo tan fácil. Quizás para Moshe es fácil, pero para las masas, que uno se despierte a darse cuenta que es necesario el judaísmo y que es accesible. Entonces, que es necesario, ya sabemos, temer a no desenchufarse, pero difícil generar este temor. Eso es lo que él dice. No es un logro menor. No es algo tan sencillo. Entonces pregunta acá la nota, ¿qué utilidad tiene entonces responder que para Moshe sí es sencillo? Moshe como ejemplo. Él es un poderoso. Entonces, obvio que logró despertar ese temor en sí. Pero para un judío común, también para él es algo sencillo. ¿Cuánto tiempo venimos estudiando Tania para tratar de aclarar a nosotros que es un Dios abstracto, que es una energía abstracta, etcétera, etcétera? Entonces, no es un logro menor. Entonces, ¿qué me ayuda la respuesta de la Guimara? No me ayuda. ¿Por qué no me ayuda? Porque Moshe Rabbeinu está hablando de cada judío. Y la mayoría de los judíos no tiene la capacidad que Moshe tiene. Entonces puede ser que efectivamente para Moshe es fácil, pero para nosotros, difícil. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente decir, tú has crecido en un hogar ortodoxo, entonces para ti es fácil el judaísmo. Pero para nosotros que hemos crecido en este entorno, no, difícil. Este pretexto para no cumplir el judaísmo, porque uno cree que a pesar que es necesario, él cree que es difícil, es un argumento lógico, es un argumento posible, que uno va a ver que para él no va a discutir si el judaísmo es necesario o no. Él va a decir, Dios existe, el judaísmo existe, pero no puedo. ¿Qué voy a hacer? No puedo. ¿Y qué es lo que el Talmud está diciendo? Como apoyando. Para Moshe es fácil. Para Moshe es fácil. Pero para mí no es fácil. Entonces uno dice, me lavo las manos, no va a cumplir nada. A pesar que es importante y voy a dar charlas en judaísmo, hay que cumplir, es lo mejor. Pero dentro de mí yo sé que no es accesible y no voy a cumplir. Eso es lo que él está acá preguntando. ¿Qué me contesta la Guimara que para Moshe es fácil? Obvio, para Moshe es fácil, está muy bien. Pero para gente como nosotros, ¿qué mensaje tiene este versículo? No todos somos Moshe. El Alter Rebbe continuará explicando que la respuesta del Talmud, creo que voy a parar acá porque es un párrafo largo.
Antes de, ¿alguien quiere comentar algo de lo que hemos estudiado hoy? ¿O alguna pregunta? Me escribieron acá una pregunta, pero necesito que me, pero si temes, cumples. Es un pensamiento mediocre. No entendí. Doctora. No. Lo que yo quise decir es que es como una consecuencia, que si uno teme a alguien, uno teme por respeto, por amor, porque uno va a estar bien, uno cumple. O sea, es la consecuencia, digamos, ¿no? O sea, que está ligado una cosa con otra, eso es lo que quiere decir uno. Y número dos, el que pone pretextos para no cumplir o para quedarse en el sitio donde está, es fuerte, ¿no? Pero es como mediocre, es quedarse, no mediocre, sino quedarse en el medio, es el gris. El Ok, gris, mira, el que no cambia, eso es lo que yo quería añadir. Y que cada uno tiene una capacidad, es verdad, cada uno tiene una capacidad, pero cada uno puede ser la mejor versión, como dice, la mejor versión de uno mismo. Ok, estamos de acuerdo con lo que usted dijo, pero agregamos un detalle que venimos hablando. El temor es el temor de desconectarse. No es un temor de pecado. No es un temor porque temo. No, es un temor de que no voy a tener energía. No quiero estar sin mi cargador. No quiero. Porque temo que la energía se va a terminar. Entonces me preocupo todo el tiempo de tener un cargador. Ese es el temor que está hablando acá. Que uno necesita energía, no solamente vivir, necesita energía. Ahora, lo que usted dijo, que este temor va a llevar a uno a cumplir, sí, estamos de acuerdo. Pero solamente que queríamos aclarar qué tipo de temor es, a qué uno teme. Eso es muy importante, porque en la calle cuando uno usa la palabra temor, la gente tiene una idea distinta, pensando que temor que te van a pegar. No estamos hablando acá de castigos, estamos hablando acá de energía. Ok, ¿algún comentario adicional? Yo de nuevo. ¿Cómo? Yo de nuevo. Sí, o sea, es el temor es por el alejamiento. Al alejarse uno, se quita esa energía, como dice usted. Y además es por eso que llevábamos Corbanot para acercarnos y, digamos, volvernos a enchufar, como dice usted, ¿no? Sí, correcto. Pero no es solamente Corbanot, que viene la palabra Karov, estar cerca. No es solamente esto, es cualquier detalle del judaísmo. Shabbat, comer una comida buena. Si estoy haciendo esto por Shabbat, me estoy enchufando. Pero si yo comí una comida buena en Shabbat y pensé solo en la comida, no he pensado en enchufarme, perdí la oportunidad. Es decir, uno tiene que tener presente que tenemos la posibilidad de ampliar la energía en nuestra vida. Ok, ¿alguien más quiere comentar o hacer una pregunta?